Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, me llamo Esther Mora y me ha presentado Marina. Primero que todo, agradecer a la organización Son 360 grados por invitarme a participar en el webinar. Y bueno, yo voy a explicar la parte de trastorno bipolar de inicio precoz. Este será el índice, una breve introducción del neurodesarrollo y la epidemiología del trastorno bipolar de inicio precoz, y después intentaremos responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué puede hacer la familia y qué pueden hacer desde el colegio? Bueno, empezamos con el neurodesarrollo, ¿no? El neurodesarrollo serían todos los cambios que experimenta nuestro sistema nervioso central, ¿no? Para conseguir distintas habilidades o hitos, ¿no? Pues, por ejemplo, para empezar a caminar, para empezar a hablar, para empezar a socializar. Y aquí vemos en la diapositiva que esto ya empieza en la época prenatal, que van apareciendo nuestras neuronas y poco a poco va aumentando la mielinización. Y aquí a finales de la infancia es cuando empiezan los primeros trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que serían el TDAH, el autismo. Y ya más adelante, en la adolescencia, cuando hay la poda sináptica y cambios en la microbiota, es cuando aparecen otros trastornos de salud mental, ¿no? Como la esquizofrenia, trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, entre los cuales había la depresión y el trastorno bipolar, que es el tema que nos ocupa hoy. Y la epidemiología es frecuente, no es frecuente, pues bueno, los datos nos dicen, ¿no?, que es la cuarta causa de discapacidad en adolescentes del mundo, que tiene una prevalencia del 1% en población entre 11 y 18 años, que cuando preguntamos a los adultos nos explican que el 60% debutaron en la infancia o la adolescencia, y la mitad de ellos iniciaron con un episodio depresivo. También que el 20% de jóvenes que presentan un episodio depresivo experimentarán un episodio maníaco en la edad adulta, y que el hecho de tener depresión en la infancia o la adolescencia aumenta el riesgo 3 veces a desarrollar trastorno bipolar en la edad adulta. Y bueno, ¿cómo serían los síntomas maníacos en un niño o un adolescente? Pues bueno, para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar no hace falta que haya un episodio maníaco o hipomaníaco. Seguimos los mismos criterios que en adultos, pero al ver a los niños o los adolescentes sería un poco distinto, ¿no? Veríamos un niño con un comportamiento llamativo, como por ejemplo cantar constantemente, con una excesiva felicidad, que se podría acompañar con episodios de ira o gran irritabilidad, que nos pueda decir que tiene superpoderes, con una autoestima elevada, de no querer ir a dormir, que a la hora de hablar puede llegar a tener un discurso poco inteligible, que aparenta saberlo todo, con una hiperactividad motora y conductas extrañas, como por ejemplo una conducta hipersexual. También es importante decir que cuando vemos estos síntomas en niños, muchas veces hay otros diagnósticos, ¿no?, que nos acompañan, como podrían ser trastornos de neurodesarrollo, como trastornos del espectro del autismo, es cuando suelen ver más este tipo de comorbilidades. Y después en adolescentes veremos un fenotipo más similar al del adulto, y aquí podríamos ver un optimismo irreal, también se puede acompañar que es extremadamente beligerante o hostil, con un discurso muy rápido y con un incremento de conductas temerarias, ¿no?, como podrían ser pues, promiscuidad sexual, consumo de tóxicos y compras irresponsables. Vale, y esto cuando vemos los síntomas maníacos, pero antes de los síntomas maníacos, ¿qué es lo que pasa? Y aquí os quería comentar este estudio que le hicieron cogiendo 230 familias que uno de los dos padres tenía trastorno bipolar, y los siguieron durante 16 años, ¿no? Y veían que a la infancia estos hijos al principio pues no tenían síntomas, pero ya más adelante iban apareciendo antecedentes inespecíficos, ¿no?, como algún síntoma de ansiedad, trastornos del neurodesarrollo como podría ser el TDAH, por ejemplo, alguna alteración del sueño, y a la adolescencia iban apareciendo síntomas afectivos, síntomas del estado de ánimo, primero de menos intensidad, después ya con más intensidad, y a finales de la adolescencia, a principios de la edad adulta, ya haría un episodio maníaco, y aquí es cuando ya podríamos diagnosticar el trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar tenemos que tener también en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico diferencial sería otros trastornos que comparten semejanzas con el trastorno bipolar, pero que no son trastorno bipolar. Pues en la infancia, ¿no?, las primeras edades la haríamos más con el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el trastorno negativista desafiante. En el TDAH un criterio, un síntoma para distinguirlo sería la irritabilidad. La irritabilidad en el TDAH suele ser reactiva a una frustración, a cuando hay un límite, pero fuera de esto, este niño, si solo tiene TDAH, no tiene por qué estar irritable. En cambio, cuando es la irritabilidad típica de una fase de depresión, una fase
hipomaníaca o maníaca, en realidad suele estar la mayor parte del tiempo presente. En el trastorno negativista desafiante, pues uno de los criterios sería el desafío a las figuras de autoridad, ¿no? Y este criterio en un trastorno negativista desafiante estaría siempre presente, en cambio en un trastorno bipolar solo estaría presente en las fases de descompensación de la enfermedad. En periodos libres de síntomas no habría este síntoma. Después otro entidad importante sería la depresión, ¿no? Cuando vemos una depresión que tiene un inicio brusco, que se acompaña con síntomas motores también, con un lentecimiento, con un ánimo irritable, que le han puesto un antidepresivo y ha hecho un viaje a síntomas maníacos o hipomaníacos, y que alguien en la familia tiene un trastorno afectivo, depresión o trastorno bipolar o esquizofrenia, pues será una depresión que en ese momento solo podemos diagnosticar depresión, pero la tenemos que seguir a lo largo del tiempo porque a lo mejor evolucionará a trastorno bipolar. Después otro sería la psicosis, la esquizofrenia, ¿no? Que la esquizofrenia suele tener un inicio más progresivo, en cambio en el trastorno bipolar veríamos un inicio más abrupto. Otro sería el consumo de sustancias, ¿no? Que a veces nos podemos encontrar algún joven con consumo de cannabis o éxtasis o cocaína, y en este contexto presenta síntomas maníacos. Pues bueno, en ese momento el diagnóstico tampoco puede ser el trastorno bipolar, será a lo largo del tiempo, si lo vamos siguiendo sin el consumo, si todavía continúan los síntomas, entonces sí que ya lo podemos diagnosticar de trastorno bipolar. Y después estarían los rasgos de personalidad límite, y aquí habría los rasgos de personalidad, pues cada uno tenemos nuestra manera de ser, pero a veces hay maneras de ser que nos hacen sufrir más de la cuenta, nos hacen sufrir demasiado. Entonces, en las personas que tienen rasgos de personalidad límite hay la inestabilidad emocional, la impulsividad y las autolesiones que pueden estar presentes, pero suelen estar presentes delante de estímulos externos, delante de frustraciones, y suelen durar unas horas y después se recuperan. En cambio, en las fases de descompensación del trastorno bipolar están presentes durante todo el episodio. Y cuando hay autolesiones, por ejemplo, en los rasgos de personalidad límite, suele ser más por una finalidad ansiolítica, ¿no? Para calmar la ansiedad. En cambio, en el trastorno bipolar suele ser más por una finalidad autolítica, ¿no? Pues una ideación de muerte más estructurada. Vale, y ahora que ya lo hemos diagnosticado, pues pasamos a tratarlo. Aquí tampoco me entretendré mucho, ¿no? Pero un poco el tratamiento definirá en función de la fase que esté, ¿no? Si está en la fase de manía, pues serían los fármacos antipsicóticos de segunda, tercera línea, ¿no? De segunda, tercera generación, y también el tratamiento con estabilizantes del ánimo, que sería como por ejemplo el litio. Después, para tratar la depresión, sería el litio o otro estabilizante del humor como la motrigina, o la lurasidona, que es un fármaco de la familia de los antipsicóticos, pero tiene un perfil receptorial más relacionado con los síntomas de la depresión. Y después también lo tendríamos que tratar en fases de mantenimiento, que no hay descompensación, pero tendremos que prevenir las recaídas. Y ahora vamos a entrar a la parte del tratamiento, ¿no? El tratamiento psicológico, ¿cómo será? Pues tendremos los grandes objetivos, ¿no? El objetivo de disminuir los factores de riesgo, ¿no? Disminuir el estrés, que haya mejor comunicación familiar, que no haya uso de sustancias, que no haya desorden de rutinas, que tenga un patrón de sueño correcto, ¿no? Y aumentaremos los factores de protección, pues que tome la medicación, que tenga una red de soporte social, que tenga estrategias de resolución de problemas, que pueda volver al colegio, que pueda retomar su plan, su proyecto académico, y que tenga hábitos saludables, ¿no? Como deporte, tener una alimentación adecuada, un deporte adecuado. ¿Y cómo podemos conseguir estos objetivos? Pues bueno, aquí es clave la familia, ¿no? Nosotros cuando los pacientes ingresan en un hospital de día, pues les explicamos, ¿no? No solo ingresa tu hijo, ¿no? Sino tú como padre o madre también estás ingresado aquí al hospital de día, porque la familia tiene un papel muy activo para ayudar a la recuperación de sus hijos, ¿no? Y aquí empezamos primero con unas bases de psicoeducación, ¿no? Explicar el trastorno, cómo funciona, cómo son los síntomas, cómo son también los síntomas de alarma, ¿no? Aquellos síntomas que nos harán pensar, ostras, tengo que volver a consultar o me tengo que preocupar, ¿no? Después también trabajamos mucho con los padres y madres, fomentar el autocuidado. Esto es básico porque como padres y madres pues somos ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Y si solo estamos todo el tiempo cuidando de ellos y no nos cuidamos a nosotros mismos, esto no los acabará ayudando al final a ellos. Y en hospital de día, por ejemplo, lo que hacemos es que hacemos grupo de padres y madres, ¿no? Y allí
pues los padres comparten experiencias, ¿no?, con otros padres que están en situaciones similares, porque bueno, al final pues el asumir el diagnóstico de salud mental de un hijo pues también es un proceso de duelo, ¿no? Y a medida que podamos acompañar mejor a esta familia, pues también poder acompañar mejor a su hijo. Aquí también les enseñamos pues, métodos para hacer frente a los síntomas de descompensación y trabajamos el tema de los hábitos saludables, ¿no? Aquí os quería compartir Quedarán 2 minutitos, perdón. Vale, quedan 2 minutos, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, vale. Pues este artículo, ¿no?, de que revisa los estilos de vida, qué rol tienen en la prevención y el tratamiento de salud mental, de trastornos de salud mental, y aquí vemos en concreto pues, el trastorno bipolar, que el hecho de hacer ejercicio físico, el no fumar y el tener un patrón de sueño saludable, ¿no?, que pueda dormir bien, pues esto será muy útil para prevenir y tratar el trastorno mental. Ahora no me pasa la siguiente. Así, vale. Y bueno, y que una vez ya lo tenemos más estabilizado el paciente, pues la idea es que vuelva al colegio, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos coordinaremos con el tutor, con el equipo psicopedagógico del centro y lo que hacemos mucho en hospital de día, pues tenemos una profesora del departamento de educación, ella se coordina con el instituto y en función de cómo esté el paciente, pues vamos que pueda retomar progresivamente el contacto con el instituto. Por ejemplo, si hace mucho tiempo que no va y ahora ir todos los días, todas las horas es muy difícil, pues bueno, la idea es que vaya 2 días, 2 horas, ¿no? Si esto tampoco puede ser, pues bueno, que vaya un día a entregar un material, una tarea académica, que vaya cogiendo confianza con el tutor y esto lo vamos a ir haciendo creciendo, ¿no? Y al final también lo que hacemos es que el equipo nuestro hospital de día, pues educador social o terapeuta ocupacional, pues también lo pueden llegar a acompañar al instituto para cuando vaya, pues vaya unas horas y al salir del instituto pues esté allí el equipo de confianza del hospital de día que le ayude a sostenerlo mejor. Y después ya para terminar, pues quería hablar de la reserva cognitiva, ¿no? Una vez ya tenemos que está el adolescente, el niño adolescente en el colegio, en el instituto, nos explica que a la hora de concentrarse en las clases pues tiene un poco de dificultad, que nota que la memoria ya no es como antes, pues bueno, también se ha descrito que en el trastorno bipolar de inicio precoz pueden empezar a notar algunos déficits en la memoria, en la cognición, y aquí os quería comentar el concepto de la reserva cognitiva, ¿no? Que la reserva cognitiva es la habilidad que tiene el cerebro a hacer frente al daño cerebral, ya sea por una enfermedad o ya sea por el propio envejecimiento. Entonces hay todo de actividades que nutren a la reserva cognitiva, como podría ser pues, nuestro nivel de inteligencia previo, nuestros años de educación, nuestro funcionamiento ocupacional, ¿no? Y aquí entraría pues, nuestras inquietudes intelectuales, en cómo nos socializamos, en el nivel de ejercicio físico que hacemos, ¿no? Y a más reserva cognitiva tenemos, esto tendrá un impacto también en la expresión de los síntomas del trastorno bipolar. Esto se empezó a estudiar ya en adultos, que se veía que a más reserva cognitiva, menos disfunción cognitiva, y ahora también se está estudiando en adolescentes, ¿no? Vemos este equipo del Hospital Clínic que ven que los pacientes con más reserva cognitiva tienen menos síntomas, tienen mejor funcionalidad y también tienen menor disfunción cognitiva. Y ya para terminar, pues las conclusiones, que el trastorno bipolar puede aparecer en la infancia y adolescencia, que puede presentarse junto a otros diagnósticos, sobre todo en los niños, que el tratamiento farmacológico y psicológico es crucial para estabilizar los síntomas y prevenir recaídas, que el sueño y el ejercicio físico fomentarán también esta estabilidad física y que la reserva cognitiva actúa como factor protector de la disfunción cognitiva. Y muchas gracias por vuestra atención y después pues ya